Pues Nos- listo, ya comencé a grabar si quieres comenzar. Perfecto. ¿Nos va a acompañar el Padre el día de hoy? No estoy muy seguro, creía que sí, pero al parecer no. Bueno, si no está, pues nos arrancamos. Sí, Bueno, pues nos ponemos primero en manos de Dios para pedirle pues al Espíritu Santo que nos acompañe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos el día de hoy. Te queremos pedir que derrames tu Espíritu Santo en nuestros corazones, que podamos descubrirte a través de tu palabra, que podamos descubrir qué es lo que nos quieres decir hoy, que no sea una palabra inerte, sino que sea una palabra que transforme nuestro corazón. Te quiero agradecer por la vida de cada uno de los presentes, te quiero pedir por sus familias, porque este tiempo de incertidumbre, de miedo, sea un tiempo en el que nos volvamos a ti, que sea un tiempo en que te encontremos, un tiempo que nos prepares y que sea un tiempo en el que te sigamos descubriendo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, por la intercesión de la Virgen María. Amén. Bueno, pues ahora sí nos arrancamos porque tenemos que tocar múltiples temas. Entonces déjenme les comparto mi pantalla. Listo, ¿ya están viendo? Sí, ya. Perfecto. Bueno, pues como les decía, hoy venimos cargados. Ay, más para acá. ¿Se acuerdan? Terminamos en esta parte, ¿no? Que yo les contaba de la promesa mesiánica, ¿no? De lo que hacía valiosa el Arca de la Alianza. Nos quedamos en este tono positivo, ¿no? Que David ya es rey de Israel. David ya ha conquistado Jerusalén y no solo conquista Jerusalén y se hace rey, sino se hace heredero de Melquisedec, ¿no? Y como vimos esta promesa mesiánica como Cristo, ¿no? Tiene toda esta línea de descendencia y en eso nos quedamos, que Dios le promete a David que él le va a hacer una casa, él le va a hacer una dinastía y que va a durar para siempre. Y entonces entramos a la segunda parte del reino de Israel, ¿no? En este libro vamos a tocar la última parte del segundo libro de Samuel y los primeros 11 capítulos del libro de los Reyes. Y entonces, ¿cuáles son los antecedentes? Lo que estábamos viendo, ¿no? Ya vimos la conquista, ¿no? Ya el pueblo de Israel que salió de Egipto, ¿no? Pasó por todo el desierto, estuvo 40 años, entra con Josué a la tierra prometida, con Josué conquistan gran parte de ella y después muere Josué, vienen los jueces y los israelitas fallan en su promesa, ¿no? Se casan con cananeos y cada quien hacía lo que le venía en gana porque no tenían rey. Después viene Samuel, que es el último juez del pueblo de Israel y se queda como profeta, nombra rey a Saúl y en el primer libro de Samuel los constituye como un reino, ¿no? Tienen su primer rey, que es Saúl, pero que resulta que a pesar de que es muy fuerte, que es muy bien parecido, que llama mucho la atención, pues resulta que su corazón no está volteado a Dios. Y entonces, ¿qué decide hacer Dios? Pues traer a un hombre según su corazón. Y ese hombre es David, ¿no? Y entonces vemos cómo a lo largo del capítulo 7 en adelante, de la primera parte del libro de Samuel, vemos cómo Saúl sube al trono, Saúl cae, y al final del primer libro de Samuel es la muerte de Saúl y David sube al trono. Y estos primeros 7 capítulos de la segunda parte del libro de Samuel es pues el triunfo de David, como pasa 7 años tratando de unificar a las tribus bajo su propio reinado. Después conquista Jerusalén, la hace su ciudad santa, traen el arca de la alianza y ahí es donde Dios le hace esta promesa mesiánica. David le dice, Señor, yo te quiero hacer un templo, yo te quiero construir una casa. No es posible que yo, rey, viva en un palacio y tú vivas en una tienda. Te voy a construir una casa. Y David el rey, perdón, y Dios le dice a David, no te preocupes, tú tranquilo, el que te va a hacer una casa a ti soy yo, ¿no? Pensemos una casa tipo Game of Thrones, ¿no? Yo te voy a hacer una dinastía y adelante. Y entonces con esto nos arrancamos, ¿no? David viene de ser el rey, ¿no? Todo muy bien. Y empezamos, ¿no? Que vemos que hay un gran fracaso en la vida de David, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar justo empezando el segundo libro de Samuel, capítulo... bueno, vemos el capítulo 7, ¿no? El capítulo 7 nos habla de esta promesa y después habla de las victorias del rey David, cómo el rey David empieza a expandir el reino,
¿no? Como, pues no, es un hombre que pone su confianza en Dios y Dios es fiel, ¿no? Y él va cumpliendo esta misión que tenían los israelitas de ir conquistando la tierra que Dios les había dado en herencia. Y pues después de estas grandes batallas o de estas guerras en las que pues, David va extendiendo el reino, pues poco a poco empieza a dejar de lado este ejercicio de su reinado, ¿no? No es que pierda, no es que pierda la fe, no es que se desvíe de las enseñanzas, pero empieza a ser un poco más laxo con su vida, ¿no? Y entonces así llegamos al capítulo 11. Y no sé si alguien me puede ayudar leyendo el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Yo te ayudo. Dice, el año siguiente, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab, a sus oficiales y a todo Israel, los cuales devastaron el país de los amonitas y sitiaron Rabá. David se quedó en Jerusalén. Ahí podemos hacer un alto. Sí. Vemos como David, de ser este guerrero y este líder del ejército, de pronto este año dice como, yo ya hice lo que me tocaba y yo creo que ahora yo me quedo aquí, vayan ustedes y ya, la verdad es que yo ya serví, ¿no? Y cuántas veces hemos escuchado eso de gente, y aquí hago una pausa porque es irónico, ¿no? Cuántas veces hemos escuchado, podríamos decir, al año siguiente, en la época en la que el Reino Christi suele ir de megamisión, ¿no? Este ex colaborador o este ex responsable dijo a su equipo, no vayan ustedes de misiones, yo este año no voy porque yo ya fui, ¿no? Vemos cómo estas cosas aparecen en nuestra propia vida. Y ya, si quieres, sigue. Ok. Una tarde, paseando por la terraza del palacio, después de la siesta, vio a una mujer bañándose. Era muy bella. David mandó que se informaran acerca de ella y le dijeron, es Betsabé, hija de Alián, mujer de Urías, elitita. Entonces David envió unos a que se la trajeran, y cuando llegó se acostó con ella. Ella acaba de purificarse de su regla. Después regresó a su casa. Y bueno, el 5 dice, la mujer concibió y mandó a decir a David, estoy embarazada. ¿No? Vemos ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Un hombre según el corazón de Dios abusando de una mujer y una mujer casada. Y pues es impactante, ¿no? David es el único al que se le menciona como un hombre según el corazón de Dios y después de que Dios le ha prometido tanto, que caiga en este pecado. Pero al final, aquí está esta enseñanza, ¿no? Al final, cuando nosotros, ¿no? La vida del cristiano es un combate permanente y en el momento en que nosotros dejamos de combatir, ¿no? Nos damos a la siesta y a los paseos y a la tranquilidad, ahí es cuando viene la tentación, ¿no? Y entonces David, pues sabe que ha cometido algo malo, sabe que está embarazada, ¿y qué es lo primero que hace? Pues, a ver, ¿alguien? ¿Quién se imagina qué es lo que haría el rey David? Manda a traer al esposo. Manda a traer al esposo, sí, pero ¿para qué? Para ocultar su pecado, ¿no? Manda a traer a Urías y le dice, Urías que estaba en la guerra, y le dice, no, ven, amigo mío, quiero dar un banquete, ¿no? Bienvenido a mi casa, quédate aquí, no te preocupes, yo sé que te has estado esforzando mucho en la guerra, yo te quiero mucho, ven, comamos el banquete, ¿no? Lo emborracha y después le dice como, no, pues ve y acuéstate con tu esposa, ¿no? Disfruta, celebra. Y entonces Urías no va y no tiene relaciones con Betsabé. Y esto pues, es muy curioso, ¿no? A veces lo leemos y como que no comprendemos, pero es que en esta mentalidad hebraica, cuando ibas a la guerra, tenías que tenías que vivir esa castidad y esa pureza, porque al final tú estabas haciendo esto por Dios, ¿no? Entonces él dice, no, ¿cómo voy a tener yo relaciones con mi mujer? Si yo tengo relaciones con mi mujer, después no voy a poder seguir en el combate. Entonces él decide quedarse con sus guardias y eso molesta mucho a David porque entonces pues, la mujer está embarazada y no puede ocultar eso, ¿no? ¿Cómo le va a decir que es tu hijo si no ha tenido relaciones? Entonces David muy molesto
¿no? Llama a sus soldados y escribe una carta, ¿no? Llama a Urias y le dice, lleva esta carta a Joab, ¿no? Y en la carta escribe, pongan a Urias en primera línea, en el punto más duro de la batalla, y déjenlo solo para que lo hieran y mueran, ¿no? Y manda a Urias con esta carta, ¿no? Imagínense esa vileza, ¿no? Escribe la sentencia de muerte y le pide al mismo Urias, no solo a su amigo, al que hizo que su esposa le pusiera los cuernos, manda que esa sentencia de muerte, ¿no? La lleve él mismo a quien lo va a ejecutar, ¿no? A sus otros amigos, ¿no? Los capitanes del rey David. Y entonces, pues ya va, ¿no? David se queda muy tranquilo porque ha logrado esconder, pues de cierto modo su pecado, porque ya murió, porque pues nadie lo va a ver. Y pues ya, ¿no? Como que David deja de pensarlo por unos días, pero al día siguiente llega el profeta Natán, ¿no? Y le dice a David, pues ven, te voy a contar una historia, ¿no? Necesito contarte una historia. ¿Y quién me ayuda leyendo 2 Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 7? A ver, si quieres yo te ayudo. Es del 12, ¿verdad? Es del 12, del versículo 1 al versículo 7. Ajá. Yahvé envió a Natán donde David y llegando a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia y el pobre no tenía más que una corderilla, solo una, pequeña que había comprado. Él alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico y dándole pena tomar su ganado, sus vacas y sus ovejas, para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa. Tomó la ovejita del pobre y dio de comer a aquel hombre llegado a su casa. David se encendió en cólera contra aquel hombre y dijo a Natán, por vida de Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Esto dice Yahvé, Dios de Israel. Yo te he ungido rey de Israel y te he librado de las manos de Saúl. Te he entregado la casa de tu señor y he puesto en tu seno las mujeres de tu señor. Te he dado la casa de Israel y de Judá. Y si es poco, te añadiré todavía otras cosas. Si quieres hasta ahí, que se nos está cortando un poquito, pero les leo el último versículo que dice, entonces Natán dijo a David, ese hombre eres tú. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl, ¿no? Le dice, te di la casa de tu Señor, ¿no? Puse en sus brazos a tus mujeres. Imagínate qué duro, ¿no? Y cómo muchas veces estas historias sirven para contraponer, ¿no? A veces no somos capaces de ver nuestro propio pecado y muchas veces nosotros justificamos nuestro pecado. Y eso es algo que vamos viendo a lo largo de toda la historia de la salvación. Adán y Eva justifican su pecado, ¿no? Después vemos cómo cuando Sara no cree que Dios vaya a darle un hijo, se ríe y se trata de justificar. Y bueno, aquí vemos con el rey David, ¿no? Un hombre según el corazón de Dios que también vuelve a intentar justificar su pecado, pero pues viene con esta historia. Y el mismo David sabe que lo que hizo está mal, ¿no? Y lo reconoce en esta misma historia. Y esas palabras que dice David se convierten en su propia sentencia, ¿no? Que quien haga tal cosa merece la muerte y pagará 4 veces el valor de la oveja por haber hecho esto y haber actuado sin piedad. Y entonces Natán le dice, pues ese va a ser tu castigo. Pero David reconoce su pecado y se arrepiente que Dios le perdona la vida, ¿no? Y le dice, perdonaré tu vida y mi promesa, porque soy Dios, mi promesa sigue en pie, pero tú vivirás en carne propia y pagarás en carne propia todo esto. Y el hijo que concibió Betsabé morirá, ¿no? Y entonces todos sabemos que Salomón es hijo de Betsabé, pero este primer bebé pues termina enfermando y muriendo, ¿no? Y al final David pasa un periodo muy triste, ¿no? Está de luto, hace ayunos por su hijo.
Y el día que muere su hijo, pues ya se vuelve a vestir de fiesta, vuelve a tener un banquete y le pregunta, ¿no? ¿Por qué haces esto? Y él dice, bueno, pues Dios da y Dios quita y al final, pues mi hijo ya está con el Señor y pues ya está mejor, ¿no? Y entonces después vuelve a tener relaciones con Betsabé y le da un hijo al que llama por nombre Salomón, ¿no? Y le pone por apodo Yedidías, que quiere decir el amado del Señor. Y aquí quiero enfocarme antes de continuar con la historia de David, en el Salmo 51, porque al final este es el gran salmo de arrepentimiento que reza David, ¿no? Después de haber cometido ese pecado. No sé si alguien me quiere ayudar y lo podemos leer porque me parece que es muy importante, ¿no? Darle énfasis. ¿Es el Salmo 51? Salmo 51. ¿Todo? El miserere. Sí, si quieres, lee los primeros 10 versículos. Ok. Al maestro de coro, Salmo de David. Cuando lo visitó el profeta Natán, después de su pecado con Betsabé. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi maldad, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Hice lo que tú detestas. Por eso eres justo cuando dictas sentencia, e irreprochable cuando juzgas. Yo soy culpable desde que nací, pecador desde que me concibió mi madre. Pero tú amas al de corazón sincero. En mi interior me enseñas la sabiduría. Rocíame con agua purificadora y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir el gozo y la alegría, y se alegrarán los huesos quebrantados. Y yo voy a continuar. Aparta tu vista de mis pecados, borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva dentro de mí un espíritu firme. No me arrojes de tu presencia. No retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Fortaléceme con tu espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de la muerte, Dios, Salvador mío, y mi lengua anunciará tu fidelidad. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Pues no es el sacrificio lo que te complace. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptarías. El sacrificio que Dios quiere es un espíritu arrepentido. Un corazón arrepentido y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. Favorece a Sión por tu bondad. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios prescritos, holocausto y ofrenda perfecta. Sobre tu altar se ofrecerán novillos. Y este es un salmo muy bonito que la iglesia siempre ha visto como una de esas oraciones perfectas. Así como el Padre Nuestro es una oración perfecta porque nos la enseñó Jesús, esta es una oración perfecta para pedir perdón, ¿no? Es la oración que un hombre según el corazón de Dios, ¿no? Un hombre que sentía como Dios, pues al darse cuenta de la maldad que había cometido, pues entona este canto, ¿no? Y ahora creo que es muy relevante, ahora que no tenemos pues tan sencillo el acceso a la confesión, pero claro, si tienen la oportunidad, vayan, ¿no? No nada más recen el Salmo 51, pero ahora que se habla mucho de esta contrición perfecta, pues esta es una contrición perfecta. Realmente cuando pequemos, ¿no? Cuando caigamos en esta enemistad con Dios o nos alejemos, volvamos a este salmo, ¿no? Leamos, releamos y meditémoslo a la luz de Cristo. Y sobre ese punto me gustaría tocar uno de los puntos del catecismo, ¿no? Que me llama mucho la atención y creo que es muy relevante para esto, ¿no? Es el punto 2579. Y no se preocupen, aquí tengo el catecismo, se los voy a leer, ¿no? Dice, David es, por excelencia, el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y en su nombre, aquel cuya sumisión a la voluntad de Dios
cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración del pueblo. Ungido de Dios, su oración es adhesión fiel a la promesa divina, confianza cordial y gozosa en aquel que es el único Rey y Señor. En los Salmos de David, inspirado por el Espíritu Santo, es el primer profeta de la oración judía y cristiana. La oración de Cristo, verdadero Mesías e Hijo de David, revelará y llevará a su plenitud el sentido de esta oración. Entonces, no solo es un salmo muy bonito, no solo es un salmo que realmente muestra una contrición perfecta, sino es un salmo que la iglesia nos invita a recitar y a orar cuando caigamos en pecado, ¿no? Y es muy simbólico. ¿No? Si el primer salmo o el salmo que más identificamos con la juventud de David sería el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Este salmo es con el que identificamos esta última parte de su vida, ¿no? Porque a partir de aquí, pues vendrá turbulencia en su vida y tendrá que pagar por su pecado hasta el día de su muerte. Y entonces regresamos, ¿no? Después de que reconoce su pecado, reconoce su culpa, pues entonces vienen un poco las desgracias para la casa de David. Y al final no es que Dios los abandone, pero Dios como un buen padre, pues castiga para enseñarnos el verdadero camino, ¿no? Y entonces, pues resulta que entre los hijos de David, ¿no? Como saben, David tenía también múltiples esposas, porque era lo que se usaba en la época, pues entre sus hijos, ¿no? Y medios hermanos, pues hay ciertas peleas, ¿no? Hay abusos sexuales, ¿no? Incluso de un hermano con otra hermana, ¿no? Y hay molestias, ¿no? Y entonces Absalón, uno de los hijos de David, ¿no? El hijo más fuerte, el que parecía que iba a ser el heredero, pues se molesta de que un hermanastro suyo haya abusado de su hermana y lo mata, y entonces, pues huye, ¿no? De la corte, pero David, pues reconociendo que él mismo, ¿no? Él es asesino también, pues le perdona a su hijo, pero Absalón no quiere el perdón, ¿no? No entiende cómo su padre puede ser así o puede no haber castigado más duramente a su otro hermano. Entonces, pues hay una rebelión, ¿no? Absalón se levanta en armas, ¿no? Con algunas de las tribus contra David, ¿no? No queremos un rey como tú. E incluso obligan a David a tener que huir nuevamente de Jerusalén. Y pues por varios años, ¿no? Está esta guerra civil. Y al final, un día, Absalón, ¿no? Que tiene una cabellera muy larga, muy parecido a Sansón, va en su caballo, ¿no? Está huyendo en esta guerra civil y su cabellera se atora en unas ramas, ¿no? Y entonces queda colgado así de unas ramas por su cabellera y al final, pues uno de los soldados del ejército de David lo mata, ¿no? Y David, pues llora, ¿no? Regresa al trono, pero llora la muerte de su hijo, ¿no? Vive arrepentido, vive atormentado por su pecado y por lo que ha ocasionado. Y al final, pues al final termina este libro, ¿no? El libro de Samuel, y como les decía, es como un ciclo, ¿no? En la primera parte vemos cómo David es el humilde y triunfa, y aquí vemos cómo David, de ser o de haber recibido, ¿no? La promesa mesiánica, pues cae en una espiral, ¿no? Y no es que se aleje de Dios, al final se mantiene fiel, pero en su propia vida, pues tiene que recibir las consecuencias de sus pecados. Y el libro termina con las memorias de David, ¿no? El apéndice la segunda parte del libro de Samuel son las memorias del rey David, ¿no? Empieza con un salmo, ¿no? Después recuerda algunas historias de David y sus valientes, después cuentan alguna historia en la que David tiene que ser rescatado por sus soldados, ¿no? Entonces empieza con un salmo de alabanza, ¿no? Hace un loop, ¿no? Igual hace el mismo arco, ¿no? Empieza con un canto, al igual que empezó con un canto con el cántico de Ana, este libro de Samuel, es muy largo y está dividido en dos partes. Con el cántico de Ana, empieza con un salmo, cuenta de las victorias de David, después viene de David, ¿no? Humano y débil, y al final termina con el Salmo 18, que ya veíamos, ¿no? Que refleja esta época en la que Dios, pues al final David ha pecado, pero Dios es fiel a sus promesas, y entonces David confía en las promesas del Señor. Entonces vemos cómo todo el libro de Samuel, pues termina siendo un gran arco, ¿no? El Salmo 18 se parece, ¿no? Y tiene paralelismos
muy claros con el cántico de Ana, que está al principio de la primera parte del libro de Samuel. Entonces, pues se cierra un arco, o una historia, ¿no? Con este arco. Y al final, bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Él dice, él hace grandes las victorias de su rey, muestra su amor a su ungido, a David y a su linaje por siempre, ¿no? Es decir, a pesar del pecado de David, pues la promesa de que Dios le iba a hacer una dinastía, ¿no? Una casa, y de que sus entrañas iba a venir el Salvador, pues Dios es fiel, y a pesar de que David ha pecado, pues como tiene esta conversión, se arrepiente y pide perdón, pues Dios le perdona y mantiene su promesa con David. Y así entramos al primer libro de los reyes, ¿no? Y vamos a ver estos primeros 11 capítulos que sigue siendo el reino de Israel, ¿no? La primera parte vemos a Salomón como sucesor de David, después cómo Salomón le pide sabiduría a Dios. En el del capítulo 5 al 8 vemos lo que es la construcción del templo, ¿no? Este templo que David quería construir, pero que al final Dios le dice, no, tu hijo será el que me construirá el templo, ¿no? Vemos cómo Salomón es quien, ¿no? Quien completa esta profecía imperfectamente, porque después Cristo será el templo que después destruirán y a los 3 días resucitará, ¿no? Reconstruirá el templo de su cuerpo. Y por último vamos a ver la caída de Salomón, ¿no? El reinado de Salomón empieza pues tras la muerte de David, ¿no? Y es muy curioso cómo empieza, porque David lo primero que le dice a Salomón, ¿no? Cuando va a morir, sus últimos discursos es decirle a Salomón como, oye, pues mantente fiel, ¿no? No te separes de la ley del Señor, ¿no? Sé fiel, ¿no? Mantente en estos principios. Y ya que estás en eso, pues también mata a mis enemigos, ¿no? Mata a los enemigos que me quedan por ahí, que no nos quieren, mátalos también, ¿no? Sé fiel a la alianza, pero mata a mis enemigos. Entonces, vemos como este paralelismo, ¿no? Como un hombre de Dios, pues también tiene ahí su pecado y como a veces estos pecados pasan de generación en generación, ¿no? Y entonces, pues en las primeras partes, ¿no? Los primeros 2 capítulos vemos como David muere, ¿no? Salomón le sucede como rey y pues lo primero que hace Salomón es pues matar a los enemigos de su padre, ¿no? Si yo tengo que cumplir con mi papá, los mato a todos. Y bueno, ¿no? Ya después de eso va a ser la coronación de Salomón y entonces pues él se va al monte, ¿no? Y Dios se le aparece. No sé si alguien me ayuda leyendo el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 15. Yo puedo, si quieres. ¿Cuál es? Gracias, Leo. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 15. Súper. Ahí va. En Gabaón se apareció Yahvé a Salomón aquella noche mediante un sueño. Dios dijo, pídeme lo que haya de darte. Salomón respondió, has acudido con gran benevolencia a tu siervo David, mi padre, porque él caminaba en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Has guardado hacia él esta gran benevolencia, concediéndole un hijo que había de sentarse en su trono, como así acaece en este día. Pues bien, Yahvé, mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David, mi padre. Pero soy un joven muchacho y no sé por dónde empezar y terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo numeroso que no es posible contar ni calcular. Concede pues a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan grande? Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios, por haber pedido esto, y no una vida larga o riquezas para ti, ni tampoco la vida de tus enemigos, sino inteligencia para atender a la justicia, obraré según tu palabra. Te concedo un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti, ni surgirá otro igual después de ti. Te concedo también aquello que no has pedido, riquezas y gloria,
mayores que las de ningún otro rey mientras vivas. Si caminas por mis sendas, guardando mis preceptos y mandamientos, como hizo David tu padre, prolongaré los días de tu vida. Salomón se despertó. Había sido un sueño. Entonces se levantó y fue a Jerusalén. Puesto en pie ante el arca de la alianza del Señor, ofreció holocaustos y sacrificios de comunión y dio lugar a un banquete a todos sus servidores. Gracias. ¿No? Aquí es otro punto, ¿no? Que si quieren subrayar en su Biblia, pues es importante porque es una enseñanza para nosotros, ¿no? No tenemos que pedir riquezas, ¿no? No tenemos que pedir otras cosas. Pidamos un corazón sabio, ¿no? Pidamos que podamos entender la palabra de Dios. Y al final, pues es muy bonito esto, ¿no? Realmente, pues todos reconocemos a Salomón por su gran sabiduría, ¿no? Y al final resuena mucho con lo que dice Cristo, ¿no? Busquen primero el reino de Dios y su justicia divina y lo demás les será dado por añadidura. Entonces, pues otra vez, cuando vayamos, ¿no?, a nuestro cuarto, vayamos a hacer nuestra propia oración, pues primero pidamos esta sabiduría y de lo demás Dios se encargará, ¿no? Y al final también, no sé si notaron, que Salomón, después de recibir, ¿no?, este mensaje en sueños de Dios, que como sabemos Dios habla en sueños, le habla a Samuel, y también le habla a San José a través de sueños, ¿no? A Salomón le habla en sueños. Se levanta y ¿qué es lo que hace? Va al templo, ¿no? Y ofrece holocaustos y sacrificios de comunión, es decir, de Eucaristía, y da un banquete a sus servidores. Entonces vemos cómo Salomón es el heredero legítimo de David, porque también es heredero de ese sacerdocio real de Melquisedec, ¿no? Y entonces vemos cómo esa línea va a llegar a Cristo. Y son esos pequeños detalles que a veces pasamos por alto, pero que es importante hilar más fino, irnos dando cuenta de algunos puntos. Cuando lo vemos, ¿no?, en macro, pues tienen sentido, ¿no? Después de esto, Salomón se empieza a hacer famoso por su gran sabiduría, ¿no? Lo coronan y pues empieza a conquistar a los pueblos que faltaban, empieza a extender también a su propio reino, ¿no? La gente empieza a buscarlo por su propia sabiduría, ¿no? Es un periodo donde se desarrolla la cultura israelita como nunca antes, ¿no? Porque al final es en estos tiempos de paz cuando un pueblo pues desarrolla su cultura, ¿no? Cuando empiezan a escribir más, cuando empiezan a desarrollar el pensamiento, la filosofía, ¿no? Y todos estos libros sapienciales que salen en este periodo histórico, ¿no? Después Salomón dice, ya es tiempo, ¿no? Ya estoy afianzado en el trono, es tiempo de empezar a construir el templo, ¿no? Y él es muy interesante cómo decide construir el templo y va mucho con la mentalidad, esta cosmovisión del pueblo de Israel, ¿no? Construyen el templo en el monte donde habían sacrificado o en la misma cadena montañosa donde iban a sacrificar a Isaac, ¿no? En donde Dios les había mandado, ¿no? Dentro de Jerusalén, donde David quería, ¿no? En esta ciudad sagrada. Entonces construyen este templo y el templo es una imitación del cosmos, ¿no? Es un cosmos en miniatura, ¿no? Recuerda al jardín del Edén, recuerda este sacerdocio originario que Dios había dado a Adán y a Eva, ¿no? Bueno, Adán como el pater familias, y pues tiene toda esta lógica, ¿no? Si Dios gobierna en el templo del mundo, pues Dios también viene a estar aquí con el arca y la Shekinah, la gloria de Dios viene a posarse sobre este templo. Y es muy interesante, pero no nos vamos a detener, pero sí los invitaría quizás a regresar después, ¿no? Echarle una leída y ver todo el tema del templo. Quizás podríamos organizar, Chino y yo, algunos, después del curso, algunos temas como interesantes, quizás algún día detenernos como la Virgen María, a lo largo de la historia de la salvación, el templo y estas cosas, pero hoy sí tenemos demasiadas cosas y no me puedo detener ahí, aunque quisiera, ¿no? Como les digo, es un tiempo donde florece la cultura de los israelitas, donde se escriben los libros sapienciales, ¿no? Este libro de Job, aunque Job realmente es una historia que sucede en el periodo de los patriarcas, como vimos, cuando está Abraham, pero es un libro que se escribe en esta época, o una historia que se transcribe en esta época. Están los libros de Proverbios y Eclesiastés,
¿no? El libro de la sabiduría, el libro, el eclesiástico, ¿no? Y en todos estos libros, pues vienen consejos, vienen enseñanzas que se pasaban, ¿no? El libro de la sabiduría contiene, ¿no?, los dichos de Salomón y es toda esta sabiduría. Entonces, si no ha habido sabiduría como la de Salomón en ningún hombre, pues podemos ir y empaparnos, ¿no? Y conocer esta sabiduría a través de la lectura de estos libros sapienciales. Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas y pues también mi Salomón cae, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento no hay hombre bueno, realmente todos terminan cayendo. ¿Y qué pasa? Que a partir del libro de los Reyes, ¿no? A partir del capítulo 11, ¿no? Bueno, vemos cómo la fama de Salomón va creciendo y cómo él decide construir su palacio real, ¿no? Extender su palacio real. Y vemos cómo Salomón empieza poco a poco a alejarse del ideal, que es el rey David, para convertirse en alguien como el faraón, ¿no? En el capítulo, alguien me ayuda leyendo el primer libro de los Reyes, capítulo 9, versículos del 2 al 9. Yo te ayudo. Gracias. Capítulo 9, del 2 al 9, ¿verdad? Del 2 al 9, sí. Gracias, Brenda. De nada. El Señor se le apareció por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón, y le dijo: He oído tu oración y la súplica que has pronunciado en mi presencia. Yo he consagrado esta casa que tú has edificado a fin de poner allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. En cuanto a ti, si caminas en mi presencia, como lo hizo tu padre David, con integridad de corazón y rectitud, practicando todo lo que he mandado, observando mis preceptos y mis leyes, entonces yo mantendré para siempre tu trono sobre Israel, según se lo prometí a tu padre David cuando dije: Nunca faltará uno de tus descendientes sobre el trono de Israel. Pero si ustedes y sus hijos defeccionan, si no observan los mandamientos y preceptos que puse delante de ustedes, si van a servir a otros dioses y se postran delante de ellos, entonces yo extirparé a Israel del suelo que le di y apartaré lejos de mi presencia la casa que consagré a mi nombre. Así Israel será la burla y la irrisión de todos los pueblos. Esta casa se convertirá en un montón de ruinas, y todo el que pase junto a ella quedará pasmado y silbará de estupor. Y se preguntará: ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a esta casa? Y le responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que había hecho salir a sus padres del país de Egipto, y porque siguieron otros dioses, se postraron ante ellos y los sirvieron. Por eso el Señor atrajo sobre ellos esta calamidad. Durante los 20 años que tardó Salomón en construir los 2 edificios, la casa del Señor y la casa del rey, Hiram, rey de Tiro, le proporcionó madera de cedro. Al cabo de ese tiempo, Si Salomón quieres, se hasta dio... ahí. Ok, Gracias, Brenda. de nada. Entonces, vemos cómo Dios se le aparece una primera vez a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras, y Salomón le pide sabiduría, y una vez que termina el templo, ¿no? Y entonces el reinado de Salomón está en apogeo, Dios se le vuelve a aparecer, ¿no? Y le dice: bueno, pues ya construimos el templo, he escuchado tu oración, y Dios le recuerda, ¿no? Esta es la alianza, y como Dios se aparece a lo largo del tiempo, dice: esta es la alianza, ¿no? Y si tú la cumples, vendrán bendiciones, pero si tú no la cumples, destruiré todo, ¿no? Caerán maldiciones sobre ustedes y destruiré el templo, ¿no? Spoiler alert, el templo se destruyó 3 veces, entonces, pues no es como que hayan escuchado mucho. Así que, si algún día se les aparece Dios y les habla tan directo como a Salomón, no hagan como ellos y obedezcan al Señor. Y entonces, pues en lugar de Salomón escuchar, ¿no? Y seguir esta palabra y no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Como le había dicho David, Salomón hace caso omiso, ¿no? Y entonces empieza a dejar de confiar en Dios para confiar en su propia sabiduría, y esa sabiduría se vuelve su propia caída, ¿no?
termina de construir el templo y dice, ahora yo me voy a construir mi casita, ¿no? Y empieza a construir su palacio. ¿Y qué es lo que hace? ¿No? En el capítulo 9, versículo 15, vemos, ¿no? Para construir el templo del Señor, su propio palacio, el terrapelén que unía la ciudad de David con el templo, la muralla de Jerusalén, Hazor, Megiddo y Geser, Salomón llevó a cabo un reclutamiento de trabajadores forzosos. Es decir, Salomón trajo esclavos, ¿no? Para trabajar sus tierras, ¿no? Más adelante vemos, ¿no? En el capítulo 14, perdón, en el capítulo 10, versículo 14, vemos el oro que entraba anualmente en las arcas del rey Salomón sumaba unos 22.800 kilos, sin contar el procedente impuesto a los comerciantes, mercaderes ambulantes y el que le daban como tributo todos los reyes de Arabia y los gobernadores del país, ¿no? Y como vemos, ya era un reino muy grande, ya tenía de vasallos a los reyes de Arabia, ¿no? Y entonces, pues vemos, tenía trabajadores forzosos, ¿no? Se estaba enriqueciendo. Y luego en el capítulo 11, dice, en el primer versículo, el rey Salomón se enamoró de muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, respecto a las cuales el Señor había ordenado a los israelitas, no se unan con ellas en matrimonio, porque inclinan el corazón de ustedes hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró locamente de ellas y tuvo 700 esposas con rango de princesas y 300 concubinas. Miren nada más cuántas esposas y mujeres tenía Salomón, ¿no? Y pues al final, dice en el versículo 5, dio culto a Sarté, diosa de los sidonios, y a Moloc, dios de los amonitas. Moloc es un dios que exigía sacrificios de bebés. De este modo, Salomón ofendió con su conducta al Señor y no fue tan fiel como su padre David, ¿no? En el altozano que hay frente a Jerusalén, levantó un altar a Camós, ídolo de Moab, otro a Moloc, ídolo de Amón, ¿no? Otro tanto hice para los dioses de sus mujeres extranjeras, que quemaban en ellos perfumes y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y si se acuerdan, voy a regresar hasta por acá. ¿Quién se acuerdan que tenía que ser el rey de Israel? ¿No? Tenía que ser un israelita. Bueno, él era israelita, tenía que ser humilde, puro y fiel a la ley, ¿no? Entonces vemos cómo la riqueza va trastornando el corazón de Salomón, ¿no? Como con estos ideos de grandeza, cómo pues, las mujeres al final le mueven el corazón, ¿no? Y pues lo voltean hacia otros dioses y pues por ese mismo pecado termina desviándose por completo de la ley de Dios. Y al final, pues Salomón empieza pareciéndose mucho a su padre, el rey David, y termina pareciéndose más al faraón de Egipto cuando sacaron a los israelitas de ahí. Y déjenme llevo a mi lámina. Entonces, pues al final Dios, muy molesto, ¿no? Determina que debe castigar a Salomón. Entonces, si alguien me ayuda leyendo, ahorita les digo qué versículo, vamos, Reyes 11, del 30 al 40. No, Reyes 11, del 30 al 40, sí. Si quieres, yo te ayudo. Gracias, Mónica. Ok. Sí, del 30 al 40, ¿verdad? Del 30 al 40, sí. Ok. Ahías tomó el manto que llevaba encima y lo desgarró en 12 pedazos. Luego dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos, porque así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo voy a desgarrar el reino que Salomón tiene en su mano y te daré las 10 tribus. Una sola tribu será para él, por consideración a mi servidor David y a Jerusalén, la ciudad que yo elegí entre todas las tribus de Israel. Porque él me abandonó y se postró delante de Astarte, la diosa de los sidonios, delante de Quemos, el dios de Moab, y delante de Milcom, el dios de los amonitas. Y porque no siguió mis caminos, haciendo lo que es recto a mis ojos y practicando mis preceptos y mis leyes como su padre David. Pero no le quitaré el reino de su mano, sino que lo mantendré como jefe todos los días de su vida, por consideración a mi servidor David,
a quien elegí y que observó mis mandamientos y preceptos. Quitaré el reino de manos de su hijo y te lo daré a ti. A ti te daré 10 tribus, y a su hijo una sola, a fin de que mi servidor David tenga siempre una lámpara ante mí en Jerusalén, la ciudad que yo me elegí para poner mi nombre en ella. En cuanto a ti, yo te constituiré, tú reinarás conforme a tus deseos y serás rey de Israel. Si obedeces en todo lo que yo te ordene y sigues mis caminos, si haces lo que es recto a mis ojos, observando mis preceptos y mis mandamientos, como lo hizo mi servidor David, yo estaré contigo y te edificaré una dinastía estable como la edifiqué para David. Te entregaré a Israel y humillaré a la estirpe de David a causa de esto, aunque no para siempre. Salomón trató de dar muerte a Jeroboam, pero este huyó y se refugió en Egipto, junto a Sisac, rey de Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Salomón. Y entonces vemos que Dios es fiel a sus promesas, pero Dios también es un padre, ¿no? Y todo este leitmotiv que lo vemos repetido una y otra vez, pero Dios es fiel y dice, si tú cumples, yo te bendigo, y si tú no cumples, yo te maldigo, ¿no? Y aquí Salomón se empeñó en no cumplir, ¿no? Se empeñó en ser idólatra y Dios lo va a castigar. Pero, aún así, la fidelidad del rey David le trajo bendiciones a su propio hijo. Y entonces, este es otro punto interesante, ¿no? Cómo nuestras propias acciones van a repercutir en nuestros hijos, ¿no? Y lo que nosotros hagamos bien, también se lo vamos a transmitir a nuestros propios hijos, así como nuestros padres, y también lo que hagamos mal, pues va a repercutir a nuestros hijos, ¿no? Roboam, el hijo de Salomón, pues en este punto no había hecho nada que ofendiera a Dios, pero pues de todos modos le iban a quitar pues gran parte de su herencia. Después vemos cómo al final del capítulo 11 es la muerte de Salomón y le sucede su hijo Roboam, ¿no? Y va a ser es chistoso, ¿no? Los dos reyes que va a haber en ese momento son Jeroboam y Roboam. Entonces, no se confundan, ¿no? Y vemos qué fue la caída de Salomón, ¿no? ¿Qué provocó la caída de Salomón? Ya lo habíamos visto, ¿no? El oro, ¿no? Que con ese oro compró carros, ¿no? Y buscó la riqueza militar, y las mujeres, ¿no? Justo lo que Deuteronomio decía que no, ¿no? Que no tenga tantas riquezas, que no regrese a Egipto a comprar caballos para sus carros, ni que tenga muchas mujeres. Y al final, pues Salomón agarró ese párrafo de Deuteronomio y dijo, ¿qué hago? Lo voy a hacer al revés. Y pues al final eso termina siendo pues su caída. Y como les decía, ¿no? Vemos este paralelismo, ¿no? Un Salomón joven que confía en Dios, que es fiel a la ley y que es humilde, ¿no? Porque sabe que su sabiduría pues no es de él, sino viene de Dios. Y vemos un Salomón viejo que es orgulloso, que se ha vuelto idólatra y que es promiscuo, ¿no? Y bueno, al final, como le dice, ¿no? Porque no has guardado mi alianza y las leyes que te ordené, voy a arrancar el reino de sobre ti, ¿no? Y aquí termina pues este periodo histórico de Israel que se llama pues el reino, ¿no? Y entramos en uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo una rapidita. Sí. No entendí lo de Jeroboam y Roboam. O sea, que son dos diferentes, pero no entendí cuál fue el rey primero. O sea, como no entendí esa parte. Ahorita vamos a entrar en eso porque se va a poner interesante y confuso a la vez. Pero bueno, Roboam, el que es con R, Roboam es el que es el hijo de Salomón. Y Jeroboam es era servidor de Salomón, ¿no? Y a él le va a tocar en herencia algunas tribus. Pero vamos a entrar en eso porque se pone buena la novela del reino de Israel. Entonces, si quieres, no sé si acabé de explicar como tu duda, vamos a entrar un poquito más en eso, y si no he resuelto como la pregunta que tienes específica o no te he podido aclarar, deténme en ese slide y te explico un poco más. ¿Te parece? Sí, gracias, Pablo. De nada, Andrea. ¿Alguna otra duda? Y Pablo, yo tengo una, no es exactamente de lo de esta sesión, más me Sí. surgió una duda terminando la pasada mientras leía como las anotaciones. ¿Por qué se dividieron los salmos o por qué hay dos numeraciones? Esa es una buena pregunta.
Esperen, simplemente, ¿qué presentación están viendo ahorita? ¿Ya dice reino dividido y exilio? Reyes 1 y 2. Ah, sí, reino dividido y exilio, Reyes 1 y 2. Ok, perfecto. Y sí, tu duda sobre la división de los salmos, si alguien más tiene esta duda, podemos ir todos al libro de los salmos, al salmo número 9, porque ahí empieza la división. Por aquí. ¿Alguien ya está ahí? Sí, yo estoy ahí. Perfecto. Bueno, ahí puedes ver que el Salmo 9 es el último que sigue como la numeración normal y ya después se vuelven numeraciones ya diferentes o disonantes. La cosa es que el Salmo 9 y el Salmo 10, y entre paréntesis 9, eran un solo salmo, ¿no? Y entonces en algunos escritos venía como un solo salmo y en algunos escritos venía como dos. Entonces en la Edad Media, cuando estaban copiando y pasando los salmos, pues tenían esta duda y entonces decidieron ponerle la doble numeración. Normalmente, para cuestiones prácticas, ¿no? Por ejemplo, cursos y estas cosas, se usa la numeración alta para mandar a la cita, pero en cuestión litúrgica usamos la numeración baja. Es decir, si vamos a usar el Salmo 11 en una liturgia, pues si es para una liturgia y digo el Salmo 11, pues prácticamente es el Salmo 12. No sé si me explico. O sea, si para la liturgia dicen 11, es el 11-12. Sería el 12-11, sí. Primero va la alta y después la baja. Pero es mero. Y es cuestión, es por mera traducciones, son errores de traducción que no sabían si era uno o dos y al final pues lo separaron y entonces por eso tenemos la numeración así. Hay Biblias que no incluyen la numeración dividida y hay Biblias que sí. Por lo general las Biblias católicas sí vienen con esta numeración dividida por cómo se hizo en la Vulgata. Ya, súper. ¿Alguna razón de por qué se dividió o nomás por errores en traducción? Simplemente por traducción, porque no estaban seguros si era un solo salmo o eran dos salmos. Entonces, alguien decidió que eran dos y a partir de que alguien, como se traducían a mano y pues yo te prestaba mi copia y tú la copiabas, pues se extendió. Va, mil gracias. Pero sí, voy a investigar si hubiera alguna razón o la iglesia ha dado algo más teológico al respecto. Y si sí, se los comento en el grupo o se los comento en la próxima sesión. Pero hasta ahorita, y lo que he estudiado, no he visto algo así. Mil gracias. De nada. Bueno, pues entonces terminamos con Salomón y venimos al reino dividido y el exilio. Es decir, vamos a ver el libro de los reyes completo, ¿no? Esto también es un libro que era un solo libro, pero se divide en dos partes, la primera parte y la segunda parte, ¿no? Vamos a ver cuáles son los antecedentes, ¿no? Dios promete un Mesías, ya vimos, hay una corrupción moral a partir de David y esta corrupción moral, pues un poco regresan, ¿no? con Salomón y ahí está la cosa y al final pues terminan con idolatría y como vimos, Dios le dice a Salomón, yo te quitaré el reino y nada más dejaré una tribu en respeto, ¿no? Por respeto a mi siervo David. Entonces podríamos resumir lo que hemos visto como promesa, corrupción e idolatría. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿No? Vamos a ver este libro ya compacto, esta vez no nos vamos a dividir porque no tenemos tanto tiempo. Y entonces vamos en el primer libro, ¿no? En los primeros capítulos del primer libro de los Reyes, del 12 al 16, vamos a ver lo que es la división del reino, ¿no? Porque se hacen dos reinos. Después vamos a ver del capítulo 17 de la primera parte al capítulo 8 de la segunda parte, vamos a ver a los reyes y a los profetas. Después vamos a tocar el exilio de Israel y por último el exilio de Judá. Y entonces ahorita quizás no les hace mucho sentido que haya dos exilios, pero ahorita entramos en materia. Este va a ser un periodo histórico remarcado por los profetas, ¿no? En Israel siempre ha habido profetas en la historia del reino de Israel, pero al final este es un periodo donde toman un protagonismo mucho más fuerte y no sé si les mandaron, Fico, no sé si les mandaron el timeline, creo que si tenemos el PDF o algo así, sería bueno que se los compartiéramos en algún punto. Los que ya han tomado de Word y tienen el timeline, van a poder ver que aquí tenemos un timeline donde hemos dividido las épocas por colores, ¿no? Esta época es en color negro porque es el periodo, quizás el periodo más oscuro en la historia de Israel.
y abajo tenemos todos los libros que son suplementarios a esta época. La gran parte de los profetas son y se dan en este tiempo complementario, en lo que es el imperio, en lo que es el reino dividido y el exilio. Entonces, ¿quiénes eran los profetas? ¿No? Eran hombres santos que hablaban con la voz de Dios, ¿no? Y se dedicaban a recriminar al pueblo sus malas acciones, a enseñarlos en la fidelidad a la ley, y por último, guiaban y daban esperanza al pueblo, ¿no? Vamos a ver que hay momentos en donde tienen que regañar muy fuertemente, y para este punto voy a tocar a Elías y a Eliseo, y también dan mucha esperanza, ¿no? A pesar de toda la maldad de Israel, pues darán mucha esperanza, y ahí voy a tocar a Isaías y a Jeremías, que después nada más va a ser una embarrada porque el padre ya va a entrar más profundamente en todos los libros proféticos y en todos los simbolismos. Entonces, ¿se acuerdan? Habíamos visto que los reyes de Israel tenían que ser israelita, humilde, puro y fiel a la ley. Y sé que algunos no pudieron estar en la primera sesión, digo, en la sesión pasada. Entonces, si alguien me ayuda y nos leemos otra vez partecita de Deuteronomio que tenemos en pantalla, si alguien me ayuda. ¿Alguien ya la está buscando? Yo Yo ya lo ahorita ayudo, tengo. Pablo. Ah. Perdón. Si quieres tú vas. Va. Cuando entres en el país que el Señor tu Dios te dará, cuando lo tomes en posesión y vivas en él, si alguna vez dices, voy a poner un rey para que me gobierne como todas las naciones que están a mi alrededor, pondrás un rey elegido por el Señor tu Dios, que pertenezca a tu mismo pueblo. No podrás someterte a la autoridad de un extranjero, de alguien que no pertenezca a tu pueblo. El rey no deberá tener muchos caballos ni hacer que el pueblo regrese a Egipto, con el pretexto de aumentar su caballería, porque el Señor tu Dios ha dicho, no regresen nunca más por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni acumulará oro y plata en cantidad excesiva. Cuando tome posesión del trono real, hará escribir en un libro para su uso personal una copia de esta ley, conforme al texto que conservan los sacerdotes levitas. La tendrá a su lado y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando todas las palabras de esta ley y poniendo en práctica estos preceptos. De esa manera no se sentirá superior a sus hermanos y no se apartará de estos mandamientos, ni a la derecha ni a la izquierda. Así prolongarán los días de su reinado él y sus hijos en medio de Israel. Y como vemos, David es el que ha sido más cercano a cumplir estos mandamientos, pero al final pues también cayó, ¿no? Y vemos, este es un tema importante, ¿no? Porque es palabra de Dios y es una orden directa de Dios. Vamos a ver si los reyes que siguieron pues lo cumplen, ¿no? Oye, Pablo, perdón. Y pues al final se va a dividir. Sí. No, antes de que a Jorobuel, que ¿Hola? Perdón, se me trabó y no te escuché. Perdón. Que antes de que Dios le dijera a Joroboam que iba a dividir el reino, seguían siendo 12 partes, o sea, porque ya me confundí con los levitas que no tenían tierra específica. Sí, acuérdense que el reino estaba dividido en 12 partes. De estas 12 partes, le tocaba doble porción a Judá por ser el mayor. Y los levitas no tenían territorio porque estaban consagrados a Dios, es decir, iban a ser sacerdotes. Entonces los levitas iban a vivir entre el pueblo. Y por eso le iban a dar 10 tribus y una tribu se iba a quedar con Roboam.
O sea, estaba hablando de tribus en sentido territorial, no en sentido literal. ¿Me explico? Ya, ok, ok, sí, sí, sí. O sea, la que hubiera sido de los levitas era de Judá. Por eso Era de tenía dos. Judá. Ok, Sí. ya, perfecto. Gracias. Bueno, y entonces vamos a ver a lo largo de esta historia, ¿no? A lo largo del libro de los Reyes y su complemento, que es el libro de las Crónicas, vamos a ver este leitmotiv, ¿no? Lo de los reyes buenos, que son aquellos que adoran a Dios, que expulsan a los idólatras, que son fieles a la alianza, y reyes malos, que terminan siendo idólatras o permiten la idolatría y son infieles a Dios, ¿no? Se va a dividir el reino, ¿no? En dos partes, y el reino del norte, pues va a tener 20 reyes malos, y el reino del sur va a tener 12 reyes malos y 8 reyes buenos. Quizás no hace mucho sentido ahorita, pero ahorita lo explico con más detalle, ¿no? A la muerte de Salomón, ¿no? El pueblo pues va con Roboam, que es el hijo de Salomón, ¿no? Es el heredero obvio, ¿no? Y entonces, si Mireya, ¿me ayudas con el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos del 12 al 15? ¿Es la que está en medio? ¿Primera de Reyes? Reyes del 12 al 15. 1 Reyes 12 al 15. ¿Es solo el versículo 15? Versículo 12 al 15. Ok, pero es el capítulo 12. Capítulo 12, versículo del 1 al 10. Perdón, capítulo 12, versículo del 12 al 15. Ok. Al tercer día, Jeroboam y todo el pueblo comparecieron ante Roboam, según lo que había indicado el rey cuando dijo, vuelvan a verme al tercer día. Pero el rey respondió al pueblo duramente. Desechó el consejo que le habían dado los ancianos y siguiendo el consejo de los jóvenes, les habló así. Mi padre les impuso un yugo pesado, y yo lo haré más pesado aún. Mi padre los castigó con los castigos, y yo usaré lonjas con puntas de hierro. Así el rey no escuchó al pueblo, porque ese era el medio del que ¿es hasta el 13? Hasta el 15, perdón. Hasta el 15. Pero si quieres, me estaba yo adelantando y no estaba explicando una cosa y entonces no va a hacer sentido. Entonces, si quieres, me vas a volver a ayudar a leer eso, pero déjame explico algo antes. Ok. Perdón, se me fue la onda. Bueno, como ya sabemos, Dios profetizó, ¿no? Que por la infidelidad de Salomón le iba a quitar el reino de sus manos, ¿no? Y solamente le iba a dejar una tribu a la descendencia de David, no por Salomón, sino por la fidelidad de David. Y entonces a Roboam es al que había Dios elegido para darle el reino, ¿no? O las 10 tribus que le iban a tocar. Y al final creo que es importante mencionar quién era Jeroboam. Jeroboam era de la tribu de Efraín, que no entra dentro de las 12 tribus, pero es una colita de la tribu de José. Es decir, era descendiente de José el Soñador, ¿no? Y José el Soñador, pues al estar en Egipto y al vivir en Egipto, se había casado con mujeres egipcias. Y entonces, toda esta rama de la tribu, todas las tribus que vienen, que son Efraín y Manasés, que son las dos tribus que vienen de José, ¿no? José se divide en estas dos tribus, pues son israelitas, pero son mestizos con egipcios. Entonces, eso va a ser importante porque al final el corazón de Jeroboam va a terminar siendo más egipcio que israelita. Pero entonces Dios ya le había dicho que si él era fiel, le iba a dar 10 tribus, ¿no? Y pues que le iba a dar el trono. Pero esto no lo sabían el resto de los israelitas. Y entonces, pues a la muerte de Salomón, ¿no? Pues todo el pueblo se juntó y fueron con su hijo Roboam y le preguntaron, antes de consagrarlo rey, pues le dijeron como, oye, pues es que tu papá fue muy mal rey, o sea, tu papá era muy bueno, pero después así como que enloqueció y
y pues terminó poniéndonos, ¿no? Trabajos como esclavo, ¿no? Los impuestos muy altos, y ya no era fiel a Dios, ¿no? ¿Tú cómo vas a hacer? Queremos saber si vas a ser un buen rey o un mal rey. Dinos cómo vas a hacer. Y entonces les dice, déjenme pensarlo, denme 3 días para meditarlo, ¿no? Y yo después les diré qué tipo de rey seré. Y entonces va con los ancianos del pueblo y entonces les pide su consejo. Y los ancianos le dicen, tu papá fue muy duro, ¿no? Tú no les pongas un yugo tan pesado al pueblo, tú, ¿no? Trátalos mejor, ¿no? Y después de oír el consejo va con sus amigos, ¿no? Con los que había crecido, sus amigos de la prepa, y les pregunta, ¿cómo debo ser? ¿Qué les debo contestar? ¿No? Ya que ya había escuchado a los ancianos, ahora quería escuchar a sus amigos, y sus amigos le dicen, no, si tu papá fue duro, tú tienes que ser 10 veces más duro, ¿no? Si tu papá les puso un yugo pesado, tú les tienes que poner un yugo aún más pesado. Y entonces, pues decide que eso es lo que les va a decir. Y entonces, ahora sí, Mireya, me ayudas leyendo. Al tercer día, Jeroboam y todo el pueblo comparecieron ante Roboam, según lo que había indicado el rey cuando dijo, vuelvan a verme al tercer día. Pero el rey respondió al pueblo duramente, desechó el consejo que le habían dado los ancianos y siguiendo el consejo de los jóvenes les habló así. Mi padre les impuso un yugo pesado y yo lo haré más pesado aún. Mi padre los castigó con castigos y yo usaré lonjas con puntas de hierro. Así el rey no escuchó al pueblo, porque ese era el medio del que se valía el Señor para cumplir la palabra que él había dicho a Jeroboam, hijo de Nebat, por boca de Ahías de Silo. ¿Hasta ahí? Sí. Y entonces todo el pueblo decidió, ¿no? Después de eso viene la división política y entonces el resto de las tribus de Israel dicen, pues nosotros qué tenemos que ver con David, ¿no? Si este nos va a tratar mal y nos va a poner un yugo más pesado, pues no tenemos nada que ver con él, ¿no? Que él vea su propia tribu y nosotros vamos a elegir a nuestro propio rey, ¿no? Y es así que, digo, por la mano de Dios, pero Jeroboam termina siendo rey de estas tribus de Israel. Y viene esta gran división entre las tribus, ¿no? Y a partir del capítulo 13 al capítulo 15 vemos esta división y esta lucha política por unificar o dividir el reino, ¿no? Y al final, después de que rechazan a Roboam, él prepara su ejército para lanzarse, ¿no? A la batalla contra Jeroboam y las otras tribus y traerlas por la fuerza, pero Dios a través del profeta, a través de un profeta le hace saber que no es su voluntad y pues mueve su corazón y al final Roboam decide no ir a la guerra y entonces termina siendo una lucha meramente política. Pero aquí es importante hacer esta pausa, ¿no? Y hemos estado hablando de que el rey, ¿no? Salomón les había puesto un yugo más pesado y Roboam quería ponerles un yugo aún más pesado, ¿no? Y también si vemos cómo en la promesa mesiánica el Mesías tenía que unir a las tribus, pues ahora hace más sentido, ¿no? Cuando era un reino, pues decías, no, las tribus ya están unidas, pero ahora a partir de esta división, pues la gente dice, pues, ¿no? Estas profecías de que el Mesías tiene que reunificar a las tribus, hace sentido. Y si alguien me ayuda leyendo Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Y quien lo vaya a buscar, nada más dígame yo, para saber. ¿Puedes repetir? Sería Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. A ver. Bien, en lo que lo buscas, ¿se acuerdan que cuando hablamos de el reino y de David, esta relación que hay entre el rey y el pueblo es una relación esponsal que asemeja, ¿no? A Adán y Eva en el principio y asemejará después a las bodas del Cordero, que más perfectamente es la boda de Cristo con su iglesia. Entonces, vemos todo este tema del yugo, veámoslo como cónyuges, un tema esponsal, ¿no? Y entonces, ahora sí. 28 al 30, ¿cierto? Sí.
Dice, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy sencillo y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus vidas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Y entonces aquí vemos como Cristo en sí mismo, ¿no? Está sanando esta división que hay del reino de Israel, ¿no? Y hay muchos versículos que lo van mostrando en el Evangelio, pero aquí específicamente vemos como si porque el yugo de Roboam iba a ser muy, muy pesado, o más pesado que el de Salomón, el pueblo no quería estar, pues con el yugo de Cristo, que es ligero y suave, pues entonces tenemos que regresar. Es un punto interesante a considerar. Y entonces a partir de este momento se dividen, ¿no?, en dos reinos, ¿no? Y la historia de la salvación va a tener esta lógica de dos reinos. Ya no vamos a hablar de Israel como una sola unidad. Ahora vamos a hablar de Judá como el reino del sur, que termina siendo de 2 tribus y teniendo 20 reyes, y del reino de Israel en el norte con 10 tribus y 20 reyes. Y entonces aquí me van a preguntar, pero Pablo, tú dijiste que le iban a dar 10 tribus y que la otra tribu no iba a estar, o qué pasó. Estábamos hablando de tribus territoriales y aquí abajo también son tribus territoriales. Al final, la tribu de Benjamín, en lugar de irse con Israel, deciden quedarse con Judá, porque es una tribu que está metida casi entre las fronteras de Judá. Y entonces, simplemente por interés político, pero también porque tiene un significado, se queda bajo el reino de los herederos de David. Y este significado, el significado político, ¿no?, y social, pues es porque estaba metida, enclavada ahí, ¿no? Era como el Estado de México y la Ciudad de México, bueno, pues estaba ahí, ¿no? Le convenía, ¿no?, porque era muy chiquito, era la tribu más pequeña, más pobre, entonces pues no le convenía ir a la guerra contra Judá. Entonces se queda por eso, esa es la razón política, económica y social. La razón simbólica es que Judá es ya ven que José tuvo 2 esposas, ¿no? Y que de una esposa nacieron la mayoría de los hijos, ¿no? Entre ellos Judá, y de la otra esposa nacieron José y Benjamín, ¿no? Al final, de un lado, ¿no?, del lado de David se quedan, pues, de los 2 lados o de las 2 ramas de la familia, por así llamarlo. Es un punto simbólico interesante, pero no vamos a entrar más ahí. Y aquí vamos a ver 2 grandes diferencias, ¿no? Judá va a ser el reino del sur, donde va a regir la dinastía del rey David, ¿no? Su capital va a estar en Jerusalén, van a tener el templo donde van a adorar y van a tener un sacerdocio divino. Y del otro lado vamos a tener al reino de Israel, que compete de 10 tribus, ¿no? También ellos van a tener 20 reyes. Ellos van a tener 2 lugares donde van a adorar a sus ídolos, ¿no? Y van a tener un sacerdocio humano, un sacerdocio que no es el instituido por Dios, ¿no? Y aquí vemos, ¿no?, cómo queda dividido el reino. Al norte vemos el reino de Israel y al sur el reino de Judá, ¿no? Y las capitales están en Jerusalén para el reino del sur y en Samaria para el reino del norte. Roboam, que es el hijo de Salomón, queda como rey de Judá y Jeroboam como rey de Israel, ¿no? Y ya hablamos de esta división de los reinos, ¿no? Y entonces, aquí es cuando, ¿no?, las historias y en el libro vamos a ir viendo como 2 partes. Al principio nos va a hablar del reino de Israel, y es lo que nos va a entrar a competir ahorita un poquito más, y después vamos a hablar de la historia del reino de Judá, ¿no? Entonces, después de esta división, Roboam decide que tiene que pensar políticamente qué hacer, porque no tiene esta legitimidad de ser descendiente de David. Entonces, ¿cómo es que él se va a querer perpetuar en el trono? Y entonces, ¿por qué no me ayudas, Andrea Canto? ¿Por qué no me ayudas y lees el libro de los Reyes, capítulo 13? Sí, capítulo 13, versículos del 4 al 6. Primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículos del 4 al 6. Voy.
No, pero ahorita que te diga, en lo que la buscas, Ok. yo voy a seguir con la explicación. Esto es un poco para adelantarnos ¿no? Y entonces, después de esta división política, donde ya las tribus quedan unas al norte, otras quedan al sur, ¿no? Como vimos, quedan 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, viene esta división religiosa, ¿no? Jeroboam está pensando, ¿no? Y dice, no, es que si yo dejo que el pueblo siga bajando a Jerusalén a ofrecer los sacrificios a Dios, pues al final van a querer adoptar a Roboam como su rey, no me van a querer a mí y pues voy a perder mi poder político. Y entonces está pensando qué hacer y decide poner 2 ídolos, ¿no? Uno en Beitel, que aquí podemos ver, no sé si ven mi mouse, aquí está, y el otro arriba en las tribus de Dan, ¿no? Y pone dos ídolos, dos becerros de oro para que adoraran, ¿no? Y entonces instituye un sacerdocio humano, ¿no? Donde cada israelita podía ofrecer el sacrificio que le complaciera o que él pensara que fuera el conveniente. Y les dice, déjenme les leo la cita. ¿No? Les escribe, ¿no? Le dice al pueblo, ¿no? Ya después de que pone los ídolos y que todo está ya acomodado, les dice, se acabó el subir a Jerusalén, Israel. Aquí tienes a tu Dios, el que te sacó de Egipto, ¿no? Y puso un becerro de oro en Betel y el otro en Dan, ¿no? Y esto fue ocasión continua de pecado porque el pueblo iba en peregrinación hasta Betel y hasta Dan para adorar a estos ídolos. Y entonces vemos cómo es cíclica la historia, ¿no? Al final los israelitas ya habían adorado un becerro de oro y ahora que se separan, ¿no? Y se alejan de Jerusalén, que es donde reside Dios, pues regresan a esta idolatría, a este culto de la fertilidad, que involucra, pues, todo lo que está prohibido en Levítico 18, que son todas estas prácticas sexuales desordenadas. Y entonces ahora, bueno, y pues cuando pasa esto, sube un profeta desde el reino de Judá, sube un profeta desde Jerusalén para hablar con el rey, ¿no? Y le dice que está mal, ¿no? Que tenía que destruir estos altares porque eso no complacía a Dios y eso iba a traer, pues, sobre Israel el castigo. Y ahora sí, Andrea. Hoy empieza en el versículo 4. Sí. Al oír la palabra que el hombre de Dios proclamaba contra el altar de Betel, Jeroboam extendió su brazo desde encima del altar diciendo, deténganlo. Pero el brazo que había extendido hacia el hombre de Dios le quedó paralizado y no pudo volver atrás. El altar se resquebrajó y se desparramó la ceniza grasienta que había en él, conforme a la señal que había dado el hombre de Dios por orden del Señor. Entonces el rey tomó la palabra y dijo al hombre de Dios, aplaca por favor el rostro del Señor tu Dios, y ruega por mí para que pueda doblar mi brazo. El hombre de Dios aplacó el rostro del Señor, y el rey pudo doblar el brazo como antes. El rey dijo entonces al hombre de Dios, entra conmigo en la casa para reconfortarte, y te haré un regalo. Pero el hombre de Dios respondió al rey, aunque me des la mitad de tu casa, no iré contigo. No comeré ni beberé agua en este lugar, porque esto es lo que me ha mandado por orden del Señor. No comerás ni beberás agua, ni regresarás por el mismo camino. Y se fue por otro camino sin retomar el que había recorrido para venir a Betel. Muchas gracias. Entonces vemos cómo se le paraliza el brazo, ¿no? En el momento en el que está atacando a Dios, pues se le paraliza el brazo. Y esto pues también puede pasar desapercibido, pero es otro punto muy interesante en donde vemos que Cristo más adelante pues va a subsanarlo, ¿no? Y en el Salmo 13, en el versículo 5, Salmo 137. Salmo 137, en el versículo 5, dice, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me seque la mano derecha, ¿no? Y más adelante en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, es cuando Cristo entra y sana a alguien que tenía el brazo seco,
¿no? Y otra vez vuelve a ser un recordatorio y un punto importante, porque para los judíos ese brazo seco del hombre que sanó Jesús les recordaba el pecado de Jeroboam, el pecado de alejarte de la verdadera adoración a Dios. Y es un milagro que hará Cristo en Samaria, ¿no? En la tierra de Jeroboam, en la tierra de Israel. Y entonces, al instituir este sacrificio o al volverse idólatras, pues todos los levitas que habitaban en el reino de Israel, pues terminan emigrando poco a poco al reino de Judá, porque es el único donde les seguirán permitiendo pues oficiar o cumplir con el rol que les había sido asignado. Entonces, al final, Judá termina con 3 tribus, ¿no? 2 territoriales y una tribu extra que no tenía como territorio, que son los sacerdotes, perdón. Después de esto, pues viene la historia del reino de Israel, que como ya está, vamos a resumirla, ¿no? Vemos como Jeroboam, ¿no? Pone su capital en Samaria, pone estos becerros de oro para que adoren, ¿no? Después vienen una serie de reyes cada vez peores, cada vez más alejados de Dios. Llegamos al reinado de Ahab y Jezabel, que es el peor rey del norte. Al final el reino del norte tiene puros reyes malos, pero Ahab es el peor. Él manda a traer profetas de Baal, ¿no? Él empieza a hacer esta adoración a todos los dioses de los pueblos cananeos, ¿no? Él regresa a los sacrificios humanos, ¿no? A estas orgías religiosas. Y es en ese tiempo que Dios suscita entre el pueblo, ¿no? Él suscita en Israel a los profetas Elías y Eliseo, que se van a contraponer duramente contra Ahab y Jezabel. Ahorita los vamos a tocar más adelante, ¿no? Después viene, a partir del capítulo 9 al 16, vienen una serie de golpes de Estado, ¿no? Y de luchas de poder por la corona. No hay una sola dinastía, sino ahí es un todos contra todos, a ver quién puede tomar el poder, y eso termina debilitando el reino de Israel, y Asiria llega y los conquista, ¿no? Y termina deportando a los israelitas, ¿no? Y entonces terminan llevando a los israelitas a sus tierras y trayendo de otros pueblos conquistados para que habiten en lo que antes era Israel, y entonces esa región se convierte en Samaria. Traen así, de 5 pueblos diferentes, los traen a vivir a la región de Samaria. Quizás el padre va a tocar más adelante todo el simbolismo de esto, y entonces eso recuérdenselo al padre porque está muy interesante. Y entonces voy a entrar en estos 2 grandes profetas del periodo de la división de los reinos. Estos son los 2 profetas del norte que quería tocar. Son Elías y Eliseo, ¿no? Que en hebreo es Eliyahu, es Elías, y quiere decir Yahvé es mi Dios, ¿no? Y este es un profeta que Dios suscita en este momento de dificultad, cuando Ahab y Jezabel están reinando. Jezabel es de Sidón, es una princesa de Sidón. Se casa Ahab, ¿no? Hacen esta alianza política, y ella trae a los profetas de Baal, y ella trae a los sacerdotisas de Azarate, ¿no? Y entonces ya tienen esta serie de cultos, se han olvidado de Dios, y entonces Dios suscita a Elías, ¿no? El profeta, a Eliyahu, ¿no? Que es Yahvé es mi Dios, ¿no? Y otra vez los nombres en el Antiguo Testamento, bueno, los nombres en general para Dios tienen un significado muy profundo, ¿no? Y entonces, si se habían hecho paganos, si ya no reconocían a Yahvé como Dios, pues Dios suscita a un hombre que se llama Yahvé es mi Dios, ¿no? Yahvé es mi fuerza, Yahvé es mi Dios. Y entonces, él se dedica ¿no? a hablar en contra de Baal, ¿no? Él ¿no? llama a la conversión de Ahab. Cuando lo quieren matar, termina huyendo a la tierra de Sidón, ¿no? Ahí esta historia nos la sabemos todos, ¿no? Que lo acoge una viuda que ya no tiene más que comer, y él le dice, no, si haces un pan para mí, ¿no? Dios proveerá, ¿no? Después el hijo de esta viuda muere y Elías lo resucita, ¿no? Más adelante Dios lo mueve a ir y a confrontar a los profetas de Baal, y no vamos a entrarlo porque ya es tarde, pero si quieren leer así una gran historia de Elías, aquí está la cita y ahí la pueden checar, ¿no? Primera Reyes 18, del 20 al 46,
Es una historia fantástica, yo se la resumo. Llega y los reta, ¿no? Reta a los profetas de los otros dioses a hacer un altar. Vamos a ver quién es el dios, ¿no? Vamos a ver quién es el mero mero. Y entonces les dice, ustedes hagan un altar, ¿no? A los 500 profetas de Baal, ustedes hagan un altar, ¿no? Pongan su sacrificio y pídanle a su Dios que prenda fuego y consuma su ofrenda, si es que es verdaderamente Dios. Y yo haré un altar para mi Dios, ¿no? Y también pondré mi ofrenda. Y entonces estos profetas de Baal empiezan, ¿no? Hacen su altar, ¿no? Y empiezan sus cantos y sus bailes y empiezan a orar, ¿no? Con grandes voces y alzan las manos y llaman a Dios. Y al final, pues no pasa nada, ¿no? No se prende. Y entonces Elías se burla de ellos, ¿no? Les dice, no, pues quizás su Dios está de viaje, ¿no? Quizás su Dios está en el baño. O quizás está dormido, ¿no? Canten más fuerte, a ver, canten más fuerte. Y al final, pues no, no se prende la ofrenda. Y cuando es su turno, él dice, ya está puesto mi altar, pero ¿saben qué? Yo confío tanto en mi Dios que tráiganse unas jarras de agua, ¿no? Mojen mi altar, ¿no? Vamos a ver si esta madera mojada prende, ¿no? Y entonces tiene un discurso muy bonito, y si alguien me ayuda leyendo el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 39. Si quieren, lleguen a Primera Reyes 18 y ahorita les repito los versículos. Yo estoy en Primera Reyes. Primera Reyes 18. Ajá. 18. 36 al 39. Ok. Dice, a la hora de la ofrenda del sacrificio, se adelantó el profeta Elías y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo, y que por orden tuya hago todo esto. Respóndeme, Señor, respóndeme para que sepa este pueblo que tú eres el Dios, el verdadero Dios, y que eres tú quien lograrás que el corazón de tu pueblo se convierta a ti. Entonces bajó el fuego del Señor, consumió el holocausto y la leña, y las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, el pueblo se postró en tierra y exclamó, El Señor es Dios, el Señor es Dios. ¿No? Y después de esto, ¿no? El pueblo regresa brevemente a la fe, ¿no? Agarran a los profetas, los de Baal, los matan, ¿no? Y cuando Jezebel se entera de esto, pues quiere matar a Elías, ¿no? Y entonces Elías tiene que huir, y es que huye, ¿no? Al monte Sinaí, al monte Joreb, ¿no? Y ahí es donde Dios se le presenta. También todos conocemos esta historia, que está esperando escuchar la voz de Dios, ¿no? Y pasa la tormenta y no es Dios, pasa el fuego y no es Dios, pasa la lluvia y no es Dios, y hasta que es la brisa, ahí escucha la voz de Dios. Y es muy simbólico porque las dos personas que realmente escuchan la voz de Dios en el monte Sinaí son Moisés y Elías. Y ellos mismos van a aparecerse con Cristo en el momento de la transfiguración, ¿no? Y también es muy interesante porque a Moisés en el monte Joreb, que también es igual al Sinaí, depende de la traducción, Dios se le aparece en una nube de fuego, ¿no? Y en muchas cosas, y por el otro lado Elías se le aparece en la brisa, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios puede ser, ¿no? Dual, ¿no? Estas dos formas de hablar de Dios. Ahí Dios le indica a Elías que tiene que buscar un sucesor y regresa al pueblo, y ahí es cuando entra en escena Eliseo, ¿no? Tenemos Elishua, que quiere decir Yahvé es mi salvación. Él será como el heredero de Elías, ¿no? Y bueno, pues irá con Elías, irá creciendo en fe, ¿no? Lo irá instruyendo Elías. Y después, cuando Elías ya Dios lo llama, pues cruzan, ¿no? Cruzan el Jordán, ¿no? Tiene un discurso y habla, ¿no? Con Eliseo y le dice, pues ya me voy, Dios me llama a la casa del Padre, me voy, pero ahora tú te quedas a cargo, ¿no? Y entonces cruzan el Jordán, ¿no? Elías toca con su manto el agua del Jordán y las aguas se abren, cruzan el Jordán
Y ahí baja un carro de fuego donde sube Elías y se lo lleva al cielo, ¿no? Y entonces es un paralelismo con la ascensión, ¿no? Elías no muere, es llevado al cielo, ¿no? Y antes de ir, pues Eliseo le dice, pues tú eres muy poderoso y tú eres muy bueno, y yo, Eliseo, pues soy muy poca cosa, pero como yo soy como tu hijo, pues dame doble porción, ¿no? Dame una doble porción de tu espíritu. Y entonces le impone las manos, le deja su manto, y Eliseo se vuelve el sucesor de, de Elías, ¿no? Y Eliseo, ¿no? Se cumple esta parte de la doble porción, porque Elías en las escrituras tiene 7 milagros, y después Eliseo va y hace 14 grandes milagros, entre ellos la curación de Naamán, ¿no? Tiene una multiplicación de los panes, y vemos un paralelismo entre Elías y Eliseo con Juan el Bautista, que sería Elías, y Cristo, que sería como Eliseo, ¿no? Ese momento donde hay viene Juan y prepara el terreno para que venga Dios, para que venga Jesús, y después de estar en el Jordán, como que ya pasa la estafeta, ¿no? Para que Cristo sea el que siga. Aquí igual, ¿no? Elías prepara el camino para que Eliseo pues siga predicando la palabra de Dios, ¿no? Y otra vez pasan por las aguas bautismales del Jordán, ¿no? Y regresa. Y pues el nombre los nombres también son importantes, ¿no? Elías es Eliyahu, que es Yahvé es mi Dios, y Juan, Johannes es ¿no? El que es fiel a Dios, ¿no? Y pues Yeshua es Dios salva, y aquí Eliseo es Yahvé es mi salvación. Entonces también ahí hay un juego de palabras, otra vez. Se repiten los arcos, se repiten muchas cosas y hay mucha tipología, pero no nos podemos detener en todo. A partir de aquí entramos en lo que es la caída y el exilio de Judá, el reino del sur, ¿no? Y entonces, pues el reino del sur tiene diferentes reyes, ¿no? Ya los últimos serán un poco los más relevantes para el fin de la historia, ¿no? Tenemos a Ezequías, que es un buen rey, ¿no? Que es atacado por los asirios, que ya conquistaron, si se acuerdan, ¿no? Asiria conquista Israel, que había servido como colchón para que no atacaran a Judá. Entonces, una vez que caen, pues bajan, ¿no? Y se enfrentan al rey Ezequías. Ezequías pone su confianza en Dios, no en sus carros, y vence a los asirios, y pues continúa la existencia del reino, ¿no? Al poco tiempo viene Manasés, que es su nieto, ¿no? Y él es el peor rey de la historia del reino de Judá, ¿no? Él no solo no tiene un corazón perverso, sino mete ídolos, ¿no? Al templo del Señor, y ahí mismo ofrece sacrificios humanos, ¿no? Incluso Manasés sacrifica a su propio hijo en el templo, ¿no? Y pues ya sabemos que eso es algo que Dios tenía prohibido, que Dios no quería. Entonces ahí se sella un poco el destino del pueblo de Judá, ¿no? Y Manasés es atrapado por los asirios, porque ya están como en una guerra constante, ¿no? Es atrapado por los asirios, y al final de su vida tiene una conversión, ¿no? Entre lágrimas, cuando es hecho preso y llevado a Babilonia, pues tiene esta conversión, y al final lo dejan regresar, y cambia, y su vida cambia, ¿no? Y saca a los ídolos, y trata de cambiar su forma, pero ya Dios había decretado que iba o sea, el destino del pueblo estaba echado, ¿no? Después de Manasés viene el rey Josías, que es uno de esos buenos reyes, ¿no? Llega y empieza a luchar por restaurar la antigua alianza, ¿no? Limpia el templo, ¿no? Lo vuelve a consagrar a Dios, y en esa purificación se encuentra el libro del Deuteronomio, ¿no? Y entonces hace que se publique por todos lados y que se vuelva a enseñar, ¿no? Y trata de regresar el pueblo a esta alianza, porque, pues claro, él lee ahí, ¿no? Que si son fieles hay bendición, pero que si son, ¿no? Que si son adúlteros, que si son le fallan a Dios, fallan a las promesas, pues vendrán maldiciones. Y durante el reino de Josías, pues se mantiene la paz, ¿no? Dios lo bendice, y al final pues lo bendice, y a él no le toca ver la caída del reino de Israel. Al final vienen los últimos 3 reyes, y pues Babilonia, ¿no? Ya Siria ya no existe, Babilonia ahora es la gran potencia,
los conquista y pues deporta al pueblo. Y aquí es donde vienen estos dos profetas del sur, ¿no? Isaías y Jeremías, ¿no? Y pues tienen algunos puntos muy interesantes. Ellos ya hablan ¿no? En este periodo ya saben, ¿no? El pueblo ya sabe que si no se convierten, pues la suerte está echada, ¿no? Y entonces ellos vienen ya no para anunciarles catástrofes, porque eso ya se los han anunciado, ya el pueblo sabe que la suerte está echada, que ya no tienen nada más que hacer. Perdón, ahí mis citas están equivocadas. Entonces no vamos a tocar las citas. Pero bueno, ven que ya la suerte está echada y que no va a haber mayor posibilidad. Entonces estos son dos profetas que vienen a traer como mucha esperanza, ¿no? Y al final vemos que Isaías, que es Yeshaya, Yahvé es mi salvación, ¿no? Muy similar a lo que veíamos con Elishua, ¿no? Son distintas maneras de decirlo en hebreo. Y Isaías viene y le dice al pueblo los tres grandes mensajes, ¿no? Ya ha sido conquistado el reino de Israel. Y entonces él trae esperanza para el reino del norte. Él también dice que de una rama de la estripe de David, ¿no? Del árbol de Jesé, habla, dice, saldrá y de ahí vendrá el rey, el Mesías prometido, ¿no? Dios no nos va a olvidar, a pesar de que deporten a nuestros reyes y se los lleven encadenados, vendrá la salvación de la casa de David. Y habla del siervo doliente, ¿no? Isaías 53 es el libro de Isaías, hay quien lo llama el quinto evangelio porque es profético y habla casi tal cual de las cosas que le van a pasar a Cristo. Y pues les iba a leer algunos pasajes de ahí simplemente para tocar estos puntos, ¿no? Les digo que habla y trae esperanza para el reino del norte que ya ha sido deportado, ¿no? Y dice en Isaías 9, ¿no? Al principio, dice, en un primer momento humilló el Señor al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero luego ha cubierto de gloria el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los paganos, ¿no? ¿Dónde es el primer lugar donde va Cristo después de su resurrección? Pues a Galilea, ¿no? A traer esa buena nueva de que ya han vencido, ¿no? Ya han vuelto. Luego habla de que volverá a brotar una rama del árbol de Jesé, Jesé es el papá de David, ¿no? Dice, saldrá un brote del tronco de Jesé, un retoño brotará de sus raíces, sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de ciencia y de temor de Dios, ¿no? Está profetizando sobre Cristo, ¿no? Y está otra vez señalando, ¿no? Esa promesa mesiánica de decir, pues sí, nos hemos equivocado, sí hemos sido infieles, pero Dios es fiel, Dios se mantiene, Dios volverá a traer, ¿no? Y después todo el capítulo 53 que habla del siervo doliente. Y solo les leo un cachito también, ¿no? Del 2 al 6, ¿no? Creció ante el Señor como un retoño, como una raíz en tierra árida. No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, tampoco aspecto atractivo para que lo admiráramos. Fue despreciado y rechazado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien a quien no se quiere mirar. Lo despreciamos y lo estimamos en nada. Sin embargo, él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, pero eran nuestras rebeldías las que traspasaban y nuestras culpas las que los trituraban. Sufrió el castigo para nuestro bien y con sus heridas nos sanó. Andábamos errantes como ovejas, cada uno por su camino, y el Señor cargó sobre él todas nuestras culpas. Y digo, si no, o sea, claramente está ahí hablando de Cristo, ¿no? Y entonces, como Isaías viene a decir como, sí, ¿no? Sí nos van a deportar, o sea, sí merecemos el castigo, pero Dios no se va a olvidar de nosotros, ¿no? Dios va a suscitar, ¿no? A un caudillo, Dios va a suscitar esta esperanza, ¿no? Este siervo que va a restaurar lo que era. Y después tenemos al profeta Jeremías, Yirmiyahu, ¿no? Yahvé pone orden, ¿no? Dios pone orden, ¿no? Y él les profetiza que el exilio, ¿no? Va a durar, les profetiza que el exilio va a durar 70 años, ¿no? Aquí en Jeremías
29, les dice, Jeremías 29, del 10 al 14. Dice, así dice el Señor, cuando terminen los 70 años concedidos a Babilonia, yo me ocuparé de ustedes y cumpliré la promesa de tenerlos de nuevo en este lugar, porque solo yo sé los planes que tengo para ustedes, oráculo del Señor, planes de prosperidad y no de desgracia, pues les daré un porvenir lleno de esperanza. Entonces, les está diciendo, no pasa nada, sí merecemos este castigo, pero Dios al final tiene planes más grandes para nosotros, ¿no? Él les habla, ¿no?, de una nueva alianza, ¿no? Y les dice en el capítulo 31, les dice, vienen días, oráculo del Señor, en que yo estableceré con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá, es decir, con los dos reinos ya unificados, una alianza nueva, no como la alianza que establecí con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Entonces ellos quebrantaron la alianza a pesar de que yo era su dueño, oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con el pueblo de Israel. Después de aquellos días, pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ¿no? Esto es una profecía de que nos mandará el Espíritu Santo, ¿no? Y al final, también él habla de un nuevo éxodo, ¿no? Y dice en el capítulo 32, ¿no? Dice, y ahora, he aquí lo que dice el Señor Dios de Israel. A esta ciudad, a la que ustedes dicen, va a caer en poder del rey de Babilonia, acosada por la espada y el hambre y la peste. Yo los reuniré de todos los países por donde mi enojo y furor y mi gran indignación los dispersó. Los conduciré de nuevo a este lugar y haré que vivan seguros en él. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y haré que solo piensen y solo se comporten de modo que siempre me rindan culto para su bien y el de todos sus habitantes. Entonces, si ya hubo un primer éxodo, ¿no?, donde Dios nos sacó del pecado y nos trajo a la tierra prometida, aquí Jeremías nos está profetizando, pues este éxodo, ¿no?, que Cristo nos va a sacar del pecado, representado aquí por Babilonia, que también en Apocalipsis Babilonia representa como este estado del pecado, y nos va a traer a esta tierra prometida, que es el cielo. Y bueno, para terminar, ¿no?, cae Jerusalén, destruyen el templo, se llevan al último rey de la dinastía de David, ¿no? Se lo llevan preso a la cárcel, ¿no? Y pasa 37 años en prisión. Y al final dice, en el año, ¿no?, termina el libro de los Reyes diciendo, en el año 37 de la deportación, Evil Merodach, rey de Babilonia, hizo gracia a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, ¿no? Y continúa y dice que a partir de ese momento lo sentó en su mesa y no se apartó jamás de ahí. Y entonces, pues bueno, ¿no?, esto nos recuerda que Dios es fiel y que a pesar de nuestras múltiples caídas, pues Dios se mantiene fiel. Y ya, pues tocamos rapidísimo el tema del exilio, ¿no? Hay una deportación a Babilonia. Entonces, sí, es muy breve. Necesito 4 personas que me ayuden, que digan yo. ¿Quién hace la primera? Yo hago la primera. Ok, Dominique, haces la primera, que ahí está en pantalla. Yo puedo hacer la segunda. Gracias, Brenda. ¿Quién me ayuda con la tercera? Yo hago la tercera. Perfecto. Y la cuarta. ¿Quién me ayuda con la cuarta? Si quieres, yo te ayudo con la cuarta. Perfecto. Gracias. Ok, es Daniel, ¿cierto? Sí, ahí está. Daniel 1, versículos del 1 al 5. Digo, perdón, versículos del 1 al 2. Sí, 1 al 2. Dice, el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se dirigió contra Jerusalén y la sitió. El Señor entregó a Joaquín, rey de Judá, en poder de Nabucodonosor, quien se apoderó también de parte de los utensilios del templo de Dios. Los llevó al país de Senar y los agregó al tesoro del templo de sus dioses. Todo el capítulo, Pablo.
No, déjame te digo los versículos porque no los puse aquí y aquí los tenía anotados. Perdón. Sería del versículo 1 al... Del versículo 1 al versículo 5, por favor. El rey Baltasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus dignatarios y bebió vino en presencia de estos 1000. Estimulado por el vino, Baltasar mandó a traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, de la casa de Dios en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Mientras bebían vino, glorificaban a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De pronto aparecieron unos dedos de mano humano, que escribían sobre el estuco del muro del palacio real, frente al candelabro, y el rey veía el extremo de esa mano que escribía. Perfecto. Y bueno, el resto del capítulo sigue, ¿no? Y el rey no sabe qué quiere decir lo que está escrito, ¿no? Pregunta, ¿no? Y manda a traer a Daniel para que le interprete, ¿no? Y lo que dice, y termina el capítulo, ¿no? Dice, lo escrito es Mené, Tekel y Perez. Y esta es la interpretación. Mené quiere decir contado. Dios ha contado los días de tu reinado y ha señalado un límite. Tekel, es decir, pesado. Ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Perez, es decir, dividido. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. El rey Baltasar ordenó en ese mismo momento que vistieran de seda a Daniel, que le pusieran al cuello un collar de oro y que lo proclamaran tercero en poder en todo el reino. Aquella misma noche, Baltasar, rey de los caldeos, fue asesinado, y Darío el Medo, que tenía 62 años, se apoderó del reino, ¿no? Entonces, profanaron el cáliz, ¿no? Y entonces Dios, pues castiga, ¿no? No solo castiga a su pueblo, sino quien profana las cosas de Dios, pues es castigado, y a veces el castigo de Dios, ¿no? El castigo viene en la penitencia, pues es de inmediato. Y perdón, quien iba a leer Daniel 6, pues esa era la parte de Daniel 6, ¿no? Que Darío en medio tenía 62 años y se apoderó Bueno. del reino. Persia conquista Babilonia. Y es que ya el tiempo lo tenemos un poquito encima. Entonces, la última. Es la esperanza para el porvenir, ¿no? En el Ajá. primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor pronunciada por Jeremías, el Señor despertó el espíritu de Ciro, el rey de Persia, y este mandó proclamar de viva voz y por escrito en todo su reino. ¿Viene el edicto después de eso? Ah, sí, el 23, ¿lo leo? Sí, por favor. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinados de la tierra, y él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. Si alguno de ustedes pertenece a este pueblo, que el Señor su Dios lo acompañe y que suba. ¿No? Al final, como Dios es fiel, ¿no? Y al final, si le quitó el reino a Babilonia y se lo dio a Persia, bueno, al final el siguiente rey después de Darío fue Ciro, y Ciro manda este edicto y les permite regresar, ¿no? Cumpliendo así los 70 años en el exilio, ¿no? Es un periodo donde se escriben los libros de Lamentaciones, es una reflexión sobre la conquista, la deportación y el exilio, ¿no? Sobre cómo la pasaron mal, pero cómo Dios es fiel a sus promesas al final. Y pues terminar un poco con esta cita que dice así, si alguien que la lea. Dice, el amor de Yahvé no se ha acabado, ni se han agotado sus misericordias. Entonces prácticamente termina el tema así. Digo, no entramos en tanta profundidad en el exilio, porque ahí hay más libros proféticos que el padre nos platicará la próxima sesión, pero es muy interesante, ¿no? Como ver todo este
este proceso de un reino, ¿no? Bendecido, ¿no? Con una promesa mesiánica, a esta espiral en decadencia y en pecado a terminar exiliados. Pero ver cómo Dios pues no nos olvida, ¿no? Y cómo a pesar de que en la historia de la salvación tenemos estas picos, ¿no? Estas cimas y cimas, ¿no? Estas cimas y valles de la vida, pues Dios es fiel y al final todo esto es una preparación, ¿no? Es una prefiguración de lo que va a venir a ser Cristo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Supongo que no. Muchas gracias, Pablo. ¿Sí? ¿Seguros nadie? ¿Ninguna duda? Digo, si no me pueden escribir si les da pena hablar, pero pues quizás su duda puede ayudar a alguien más. Bueno, quizás Lo dejamos quizás ahí. no hay. Entonces le voy a pedir a Fico que si nos cierra Gracias, en Pablo. la oración. Gracias, Pablo. Bueno, si quieren entonces cerremos con una oración. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues gracias, Pablo. No, pues gracias a todos.